Hola gente, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Bianca Palermo, soy profesora de MedFácil, mentoría de varias materias. En el día de hoy les voy a traer una clase sobre medicina interna. Específicamente vamos a ver el tema de hemoptisis. ¿Bien? Voy a empezar a compartirles acá la pantalla. Siempre arrancamos con la cara de mi gata. Y ahí vamos. Bien. Entonces, vamos a comenzar a describir a esta patología. La hemoptisis se va a definir como la eliminación de sangre, justamente, que viene y es proveniente del aparato respiratorio. Bien, en general, como todo lo que a mí me interesa sacar de mi aparato respiratorio, se elimina con un golpe de tos, digamos. Bien, esa sangre que viene justamente del aparato respiratorio puede verse de manera leve, simplemente como pequeñas estrías, bien, medio sanguinolientas, dentro de lo que es el esputo, o puede verse directamente como una hemorragia masiva que puede terminar llevando al shock y finalmente a la muerte si es que no se controla. Bien, vamos a ver que es una sangre que tiene como características ser roja, rutilante. Bien, esto es algo importante para diferenciar de otro tipo de patologías en donde también hay eliminación de sangre por la cavidad oral o por la cavidad nasal. Es roja rutilante, en general va a presentar burbujas, esto es importante, ¿por qué? Porque imagínense que viene dentro del aparato respiratorio, entonces viene medio mezclada justamente con aire, ¿bien? Y también, muy importante, va a tener un pH que es alcalino, ¿bien? ¿Por qué son tan importantes esas tres características? Porque me van a ayudar a mí a diferenciarla de otro tipo de patologías, como por ejemplo una hematemesis, que es justamente una hemorragia proveniente de la parte alta, digamos, de mi tracto digestivo, ¿bien? En general, esa sangre, por ejemplo, si tengo una úlcera gástrica, ¿no? Que se me perforó o estoy teniendo algún tipo de sangrado a nivel gástrico. Cuando yo vomite, esa sangre no va a venir con un pH alcalino, por el contrario, va a venir con un pH ácido porque viene mezclado con el jugo gástrico, ¿bien? Que tiene un pH ácido, ¿bien? Lo mismo, no va a venir llena de burbujas, que capaz que viene con restos de comida, ¿sí? En general no es roja rutilante, en general viene de colores más oscuros porque viene ya comienza a ser digerida o mezclada con ese jugo gástrico, ¿bien? Entonces, el hecho de que la sangre que sale, ¿no? Porque imagínense que todo esto viene por bronquios, tráquea, laringe, faringe y finalmente vamos a tener una parte que va a salir por todo lo que es la nariz y otra parte que puede salir justamente por la boca, ¿bien? Entonces, cuando yo vea que esa sangre es roja rutilante, ¿bien? Tiene la presencia de burbujas y que si yo le mido, el pH tiene un pH alcalino, voy a saber, digamos, que el sangrado es proveniente del aparato respiratorio, ¿bien? Esto es importante, ¿por qué? Porque yo voy a tener que hacer el diagnóstico diferencial con qué tipo de patologías. Por ejemplo, como yo les había nombrado recién, la hematemesis, ¿bien? El sangrado de aparato digestivo, ¿bien? Voy a tener que también hacer el diagnóstico diferencial con la gingivorragia, ¿bien? Que sería el sangrado de las encías, ¿bien? Voy a tener que hacer también la diferencia con una epistaxis posterior, ¿bien? Recuerden que las epistaxis eran los sangrados que venían de la cavidad nasal. Podían ser anteriores, que en general eran los más leves, los más frecuentes, bien que se producen por algún golpe, y los posteriores, que eran mucho más graves y más difíciles de controlar. Bueno, hay que hacer justamente el diagnóstico diferencial con esas epistaxis posteriores. Y también con algún sangrado, por ejemplo, de la lengua o del cábum. ¿Bien? Fantástico. ¿Cómo la vamos a clasificar entonces? Se puede clasificar según la cantidad de sangre que es expulsada. Vamos a tener aquellas hemoptisis que son leves, ¿por qué? Porque son menos de 20 mililitros de sangre en 24 horas. Bien, luego tenemos a las moderadas,
bien, que vamos a tener entre 20 y 200 mililitros de sangre en 24 horas. Y finalmente las masivas, bien, en las cuales tenemos más de 200 mililitros en 24 horas. ¿Bien? ¿Qué causas podemos tener de hemoptisis? Vamos a ver que de lo que son las causas, ¿sí? El 90% de estas se producen por un sangrado de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales son en general rama de la aorta o que pueden ser también rama de la mamaria, bueno, pero en general son rama de la aorta y lo importante es que el 90% se produce justamente por el sangrado de estas arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales son entre 2 y 4 que luego se van a ir ramificando, obviamente, para acompañar y para llegar a cada uno de los alvéolos pulmonares. Bien, en general, estas arterias bronquiales manejan alta presión, justamente porque vienen directamente desde la aorta. Por eso es más fácil que sangren que el otro 10% que se puede producir por sangrado, por ejemplo, de alguna arteria pulmonar, de la arteria pulmonar o de las ramas de la arteria pulmonar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque esta viene directamente desde la aorta. Estas son las que harían la irrigación nutricia del corazón y no funcional. Bien, recuerden que la funcional vendría justamente por la arteria pulmonar, mientras que las arterias bronquiales llevan justamente la circulación nutricia al órgano, bien, y tienen mayor presión, por eso son las que en un 90% de los casos terminan sangrando. ¿Qué causas podemos tener para el sangrado? Bronquiectasias, por ejemplo. Es súper, súper común que las bronquiectasias me generen no me sale la palabra. Ahora, hemoptisis, ¿bien? Además de esto, la tuberculosis. Además de esto, el cáncer de pulmón, ¿bien? Además de esto, las neumonías. Además de esto, los abscesos pulmonares, ¿bien? Hay una patología también que vamos a ver más adelante, que se llama estenosis mitral. La van a ver cuando tengan cardio. La estenosis mitral es justamente una estenosis de la válvula mitral. Particularmente, esta enfermedad tiene 4 características, que es que genera disnea, genera hemoptisis, genera palpitaciones y la formación de émbolos. Bien, por eso la estenosis mitral es una causa de hemoptisis, bien, porque es una de las clínicas que va a tener. También, obviamente, trauma torácico, bien. Pacientes anticoagulados, bien, es mucho más fácil que sangren, justamente también al tener una gran presión. Y algunas infecciones como la histoplasmosis, bien, o la aspergilosis. Bien. Entonces, vamos a ver que el otro 10% restante que dijimos que podía ser por hemorragia de la arteria pulmonar, pueden ser en general por alguna malformación arteriovenosa, por alguna insuficiencia cardíaca congestiva, también por algún absceso pulmonar que se dé en esa zona, algún aneurisma de la pulmonar, bien, pero en general las más importantes que ustedes tienen que saber son esas que yo les puse ahí y que son originadas en el 90% por un sangrado de las arterias bronquiales, bien. ¿Qué clínica va a tener esta patología? Depende de cuál sea la patología de base, ¿bien? Si yo tengo una tuberculosis, entonces voy a tener toda una clínica de tuberculosis. Si tengo cáncer de pulmón, tendré toda una clínica asociada al cáncer de pulmón, y así con cada una de estas. Bien, no tiene una clínica determinada, va a depender de la enfermedad de base, cuáles sean los signos y síntomas acompañantes en ese paciente, además de la hemoptisis. ¿Cómo lo voy a estudiar? Lo primero que voy a hacer, obviamente, radiografía de tórax. Bien, eso me va a ayudar a tener un panorama de cómo está
también ese pulmón o a identificar alguna de esas causas que yo les puedo haber dicho. Bien, intentar verla en la imagen. Además, obviamente, se le va a pedir un laboratorio. Esperen, me está agarrando un momento de la dislexia no me deja. Un laboratorio. Bien, ¿qué le voy a pedir? Obviamente, hemograma completo. Bien, obviamente le voy a pedir un coagulograma. Bien, para evaluar cómo está mi paciente en relación a eso. Obviamente, le voy a pedir también un cultivo de esputo, bien, en el caso de que yo sospeche alguna infección. Le puedo pedir también un esputo seriado. Le puedo pedir también el sedimento urinario. Y le puedo pedir también ciertos anticuerpos, como por ejemplo, le puedo pedir el ANCA, ANA, el anti-DNA, ¿bien? ¿Por qué? Porque en general, recuerden que, por ejemplo, los ANCA, ¿bien? Me atacaban justamente a los neutrófilos, por lo tanto, eso terminaba haciendo que se genere toda una inflamación dentro de lo que es ese tejido conectivo, ¿bien? Y que me lleve a vasculitis, ¿bien? Los ANA, por ejemplo, también eran, bueno, los anticuerpos antinucleares. Los anti-DNA son muy frecuentes en el lupus eritematoso sistémico, entonces puedo pedir algunos de estos anticuerpos como para también empezar a guiarme si es que sospecho que algo de todo esto puede ser autoinmune. Bien, obviamente capaz no sea lo primero que pida si mi paciente tiene clínica, por ejemplo, de tuberculosis o si tiene clínica de cáncer de pulmón. Tal vez estos anticuerpos no sean lo primero que pide en un laboratorio, ¿sí? Pero seguro el hemograma, el coagulograma, ¿bien? Y dependiendo de la clínica, cultivo de esputo seriado, sedimento urinario, ¿bien? Además, me va a ayudar muchísimo también si le puedo hacer, por ejemplo, una tomografía computada, obviamente de tórax, con y sin contraste. Le vamos a hacer ambas. ¿Bien? Además, puedo pedir un ecocardiograma, también con y sin contraste. ¿Bien? Además, puedo pedir, esto me va a ayudar bastante, una angiografía, ¿bien? Específicamente de arteria pulmonar y de las arterias bronquiales, obviamente. ¿Bien? Y por último, puedo llegar a hacer una broncoscopía. Se puede utilizar el que es flexible, aunque si es masiva, en general se prefiere la utilización del broncoscopio rígido. ¿Bien? ¿Qué diagnósticos diferenciales voy a tener que buscar? Justamente los que habíamos nombrado antes, ¿bien? La hematemesis, la gingivorragia, la epistaxis posterior, el sangrado de la lengua o del cabo, justamente a partir de, obviamente, la clínica de mi paciente, a partir de todo lo que sea la anamnesis, el examen físico, más algunos estudios complementarios que yo pida, voy a empezar a arribar al diagnóstico. Ahora bien, más allá de tratar la causa, obviamente, que está produciendo ese sangrado, ¿qué voy a hacer si mi paciente ya llega con esta hemoptisis? Bien, lo primero que voy a hacer es, obviamente, primero que nada, internación. Bien, se lo va a internar. Si el sangrado es masivo, directamente se lo lleva a la UTI, bien, a la unidad de terapia intensiva. Además, se lo coloca en decúbito lateral con el pulmón sangrante por debajo. Bien, esto me va a ayudar justamente a empezar a ralentizar un poco la expansión de toda esa hemorragia. Bien, además, obviamente esto es importante, no se le hace kinesiología a estos pacientes. Bien, la kinesiología respiratoria no se les va a hacer en este momento. Bien, además se les puede dar un antitusígeno. Bien, el antitusígeno es justamente una droga que impide, que bloquea, digamos, que deprime las ganas que a mí me dan de toser, justamente. ¿Para qué? Para no exacerbar justamente esa hemorragia.
En general se utiliza un antitusígeno que es el dextrometorfano, ¿bien? Tiene acción central, directamente trabaja deprimiendo justamente al centro de la tos que se encuentra a nivel medular, ¿bien? Vamos a ver que, según el apunte del rey, la administración va a ser a través de vía oral de entre 15 y 30 miligramos cada 6 horas, ¿bien? Algunos días, en general es bastante similar, dicen que la administración también va a ser por vía oral en adolescentes mayores a 12 años y en adultos, de entre 10 y 20 miligramos cada 4 a 6, 8 horas, dependiendo. En algunos casos un poco más graves se puede llegar hasta los 30 miligramos cada 6 u 8 horas. El máximo de dextrometorfano que se le puede administrar a mi paciente son 120 miligramos por día, por lo tanto tengo que tener mucho cuidado justamente de no pasarme. Además, se le va a dar, obviamente, oxígeno, ¿bien? Además, se les puede dar un laxante. ¿Para qué? Para que en el caso justamente de que mi paciente necesite ir al baño o tosa o cualquier cosa que aumente la presión con la maniobra de Valsalva podría provocar mayor sangrado. Entonces, para evitar eso, directamente se les va a dar un laxante. Además, obviamente, control hemodinámico de mi paciente, ¿bien? Y controlando también todo lo que sería la coagulación y las plaquetas, ¿bien? Obviamente, cuando yo controle todo esto, voy a ir evaluando la necesidad de mi paciente de una transfusión o la utilización, por ejemplo, de algún expansor si es que está ante una situación muy hipotensa, ¿bien? Obviamente para intentar siempre mantenerlo estable hemodinámicamente. Por último, puedo utilizar una fibrobroncoscopía para detener el sangrado. Bien, se puede utilizar el fibrobroncoscopio flexible o rígido. Bien, en general lo que se hace es en la zona del sangrado, se inyecta adrenalina, bien, se instila adrenalina o se instila algún suero fisiológico frío, por ejemplo, o directamente se hace control con láser en que se cauteriza, digamos, toda esa zona. Bien. También lo que se puede hacer es algún taponamiento, por ejemplo, en el bronquio afectado. Pero principalmente es eso. ¿Bien? Gente, esta es una clase bastante corta, es para que tengan nada más que una idea de cómo van a ser nuestras clases a lo largo del año. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios acá del video o pueden entrar en contacto conmigo a través de Menfacil Mentoría. Les mando un beso muy grande y que tengan un muy buen rato de estudio.